Buenos días, ingeniera. Muy buenos días, compañeros. Vamos a hacer un repaso sobre el trabajo que hemos hecho en el trabajo práctico experimental, que fue sobre un análisis comparativo, sobre técnicas de estudio y tipos de técnicas de estudio. Primero vamos a empezar haciendo una definición de la palabra técnica. Técnica nos dice que es la habilidad que tienen los seres humanos para procesar o para realizar un procedimiento de alguna parte de la materia para nosotros adquirir conocimiento. Es la habilidad que el ser humano tiene para adquirir conocimiento. Eso le definimos como técnica, como una habilidad. Estudio. Estudio nos dice en cambio que es la capacidad que tenemos nosotros de recibir información para nuestro intelecto, para nuestro ser. Es la capacidad que tenemos de adquirir. Y tipos de técnicas, en cambio, la diferencia de tipos de técnicas es que nosotros tenemos un sinnúmero de procedimientos para hacer que esa información nos llegue a nosotros de una forma más clara y que nos sirva para retener la información. Los tipos de técnicas existen, como les digo, una variedad de tipos que nos sirven ¿para qué? Para que nosotros escojamos cada uno de ellos a cual nos adaptamos con la finalidad de adquirir un mayor conocimiento, que sea más fácil adquirir ese aprendizaje. Eso nos ayuda a los tipos de técnicas. Quisiera poner un ejemplo práctico para entender estos dos conceptos, técnicas de estudio y tipos de técnicas de estudio. Digamos que a mí me piden hacer un resumen de un clásico de la literatura universal como es la Odisea de Homero. El trabajo de mí consiste en hacer un resumen. Entonces yo primeramente tengo que leerme el libro, tengo que saber de qué se trata. Y una vez que yo ya tenga leído el libro o estoy en el proceso de lectura, yo debo darme cuenta qué habilidad tengo para poder realizar ese resumen, qué habilidad poseo. Si poseo la habilidad de memorización, si poseo la habilidad de mediante una imagen desarrollar todo un tema, o si mediante un mapa mental yo puedo describir o desarrollar todos unos pasos. Primero yo veré para qué soy bueno. Esa es la técnica que yo voy a usar, la habilidad que yo voy a demostrar. En mi caso, para este trabajo de un resumen, yo lo que usaría mi habilidad fuera que yo soy bueno para hacer resúmenes y para señalar, subrayar algunas frases. Entonces esa es mi habilidad, esa es mi técnica, que yo puedo entender en el subrayado y puedo entender en un resumen. Entonces mediante eso yo puedo realizar mi trabajo. ¿Qué tipos de técnicas voy a usar? Entonces mi habilidad va a ser que yo voy a entender mediante un subrayado o mediante un resumen. Esa es mi habilidad. Pero la técnica que voy a usar entonces va a ser subrayado y resumen. Comienzo a leer yo mi libro, encuentro palabras o frases importantes, algunos párrafos que me llamen la atención, y yo subrayo y sigo leyendo. Subrayo y sigo leyendo. Entonces a veces ya con cerrar el libro, luego al siguiente día abro, yo veo lo subrayado, entonces yo ya me acuerdo de lo que se trata. Y al final de la obra, al final de la literatura, yo solo con los subrayados yo puedo hacer el resumen que me piden y con eso puedo completar un muy buen trabajo. Entonces a esto se refiere lo que es técnicas de estudio y tipos de técnicas de estudio. Vamos a más o menos a hacer un desarrollo de los tipos de técnicas de estudio y para ver, también comparar con las técnicas de las personas. Como les digo, las técnicas es la habilidad de las personas. En el subrayado, como les digo, habrá personas, porque no todas las personas son iguales. No todos adquieren el mismo conocimiento de la misma forma. Todos somos un mundo diferente. Todos necesitamos diferentes maneras de aprender. Para eso existen algunas técnicas. No todas estas de aquí nos sirven para la misma persona, no nos sirven. A mí me puede servir esta de aquí, pero a mi compañero o mi compañera no les puede servir. Ellas pueden aprender de otra manera. Entonces no es que estas son para toditos, no, porque nosotros, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia fisonomía, nuestra propia manera de aprender. En el subrayado, entonces para el subrayado, para el tipo de técnica del subrayado, la persona debe estar consciente de ¿qué? De que mediante haber subrayado una frase o una palabra clave, él pueda desarrollar el tema. Entonces esa es la habilidad que debe tener esa persona, de mediante ver qué parte está resaltada, poder desarrollar y explicar el tema. Esa es una habilidad muy buena que muchas personas lo tienen.
Entonces, para eso necesitamos el subrayado. En el resumen, muchas personas, como les digo, les gusta la lectura y les gusta la lectura amplia. Entonces, ellos se concentran en la lectura, acaban de leer un capítulo, acaban de leer todo unas 10, 15 páginas, cierran el libro y son capaces de realizar un resumen corto, una síntesis corta. Entonces, con esto no quiero decir que ellos van a borrar o no van a poner cosas importantes, no, porque ellos tienen esa capacidad de, mediante un pequeño escrito, saber de qué se trata toda la obra, pero sin que no falte ningún detalle importante. Entonces, esos son las personas que tienen la capacidad de hacer un resumen. El Pomodoro. Esta técnica también dice que es muy buena. Esto sí creo que es para la mayoría de estudiantes, mayoría de aprendizajes, porque esta técnica consiste en los descansos, en dar los minutos de descanso. Después de un periodo de tiempo, digamos, de una hora de estudio, tener unos 5 minutitos libres para descansar, para desconcentrarnos del momento que estamos haciendo, para, como les digo, tomar aire fresco. Entonces, los 5 minutos, luego de los 5 minutos, comenzamos nuevamente el estudio. O sea, quiere decir que ya descansamos 5 minutitos y volvemos a nuestro puesto de trabajo para la segunda jornada de estudio. Esa también se va a alargar al periodo de una hora o hora y 10 más o menos, y luego nuevamente tenemos que pausar para tomar otro tiempito de descanso. Este tiempito de descanso va a ser ya de unos 10 minutos. Entonces, en cada pausa vamos a ir subiendo la cantidad de minutos de descanso. Pero aquí sí hay que tener muy en cuenta que esos minutos de descanso no va a ser para irnos a coger algo adictivo, algo que a nosotros nos va a desconcentrar completamente. Estos minutos de descanso, estos tiempos de descanso no van a ser para nosotros coger el celular e irnos a estar ahí en el celular jugando, viendo videos, viendo las redes sociales. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque son tan adictivos que nosotros no nos vamos a dar cuenta del tiempo que vamos a permanecer ahí pegados a las redes sociales o a los diferentes distracciones tecnológicas que ahora tenemos. Entonces no podemos hacer uso de celulares, de televisión, nada. Estos tiempitos más son para relajación, para salir, caminar, irnos a pegarnos una fruta, agüita. Entonces algo que descanse nuestro cerebro, más no para seguir llenándole de información. Entonces estos tiempos nosotros no podemos usar en distraernos con las redes sociales o con la tecnología. Eso no podemos hacer. Entonces eso es el método Pomodoro. Cuadros sinópticos, todos sabemos, mediante los cuadros esos que vienen con cuadrados, triángulos, vienen en óvalos. Entonces hay personas que tienen esa capacidad, y yo me admiro de eso, porque yo no soy de esas personas, que solo viendo un cuadro sinóptico, solo viendo los esquemas, los dibujos, ellos pueden desarrollar completamente la materia. Esa es la técnica, la habilidad que ellos tienen. Yo prácticamente no pudiera comprender un poco, les entiendo, pero no, entonces esa no sería mi habilidad para yo estudiar, ese no sería mi tipo de técnica para yo aprender. Entonces, como les digo, cada persona, cada ser tiene su manera de aprender, su manera de aprendizaje, y se va a adaptar a lo que a ellos les sea más útil. El esquema, como les digo, el esquema también es mediante cuadros, mediante dibujos, que se les puede llenar el aprendizaje de una forma visual. Entonces, ese es en cuanto al trabajo que hemos hecho entre el análisis comparativo de las técnicas de estudio y los tipos de técnicas de estudio. Eso es, muchas gracias, ingeniera. Buenas tardes.